Vamos a seguir. Además, ahora aprovechando que la cosa iba de genética, ¿tienes aquí tu presentación, Jorge? Vale. Pues vamos a pasar a la siguiente charla. Esta en concreto está relacionada y es, para difundir otro de los proyectos en los que estamos trabajando en Agrobi, que es el Gen 3OBI. En este caso, el proyecto lo que está haciendo es validar genes que ya se descubrieron hace años dentro de las ovejas, en concreto también en la roya, y lo que hace es validarlos, es decir, ver si el poseer estos genes puede afectar tanto negativa como positiva o que no afecta de ninguna manera en otros aspectos a los animales y a su productividad. Bueno, pues para la siguiente charla, que se titula ¿Podemos mejorar la productividad de nuestros rebaños de razas autóctonas sin cambiar el sistema de explotación? Pues contamos con Jorge Calvo, investigador del CITA, y nada, ya es tu segunda vez aquí en la Feria de Mar, así que como en casa, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, como ha comentado Uge, yo voy a hablaros de genética. Yo siempre hablo de genética, ¿vale? Entonces, bueno, para mejorar la productividad de los rebaños, pues está temas de manejo, de conocer, de tomar datos, que es fundamental, y yo voy a insistir en tomar datos durante toda la charla. Voy a ser más pesado que tú en ese tema, ya te lo digo. Sí, sí. Entonces, pero bueno, está por supuesto la alimentación, la reproducción, la sanidad, ¿vale? Y por supuesto la genética, que es mi libro, ¿no? Y como todo buen libro, tiene una introducción que siempre suele ser muy interesante, ¿no? Vamos a hablar de genética, y hace todo el mundo, ¡oh, qué interesante! Y empiezas a leer el libro y te apasiona, empiezas a trabajar en genética, a veces la genética se hace un poco pesada porque la mejora genética tradicional es larga, en general es larga, y más con caracteres que tienen poca heredabilidad, es decir, que la parte genética es, digamos, es más importante el ambiente, como habéis estado nombrando hace un momento, que lo que es los genes. Pero de repente hay algún capítulo interesante, como es la aparición de las técnicas moleculares y que tú puedes empezar a detectar genes mayores que vas a poder aplicar directamente, mediante una técnica fácil de laboratorio, qué animales van a tener más corderos por parto, ¿vale? El libro no se ha acabado, ¿no? Vamos a seguir trabajando y escribiendo el libro, ¿no? ¿Qué es la mejora genética? Pues simplemente es esto, la selección de los individuos que formarán parte de la generación siguiente. Generalmente, bueno, los técnicos, ganaderos, veis esto, ¿no? Bueno, esto es una exageración, gracias a ChatGPT, que le he pedido que hiciera una super oveja y me ha hecho esto, yo lo siento, es lo que me ha dicho, que era una super oveja, ¿vale? Pero aunque la gente vea esto, yo solo veo esto. Los genetistas vemos estos. Gen, 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 gen. Estos son los genes que están asociados a prolificidad. ¿Cómo vamos a ver los genes? Pues realmente volvemos con datos, controlar datos, por el control de rendimientos de manera indirecta, tomando todos los datos productivos, no solo el fenotipo, como podía ser la prolificidad, sino también otros datos, pues qué tipo de reproducción ha tenido, tipo de parto, intervalo entre partos, alimentación, todos los datos que se puedan tener serán bienvenidos. Luego, igual no se utilizan todos, ¿no? Ahora, con el tema de la inteligencia artificial, se nos está abriendo una puerta bastante importante para ser capaces de integrar muchos datos de diferentes fuentes, ¿vale? De manera que con esta manera indirecta, con el control de rendimientos, nosotros vamos a poder detectar, no los genes, porque no estamos detectando obviamente genes, sino vamos a poder detectar un valor genético para cada animal, es decir, cuánto está influyendo los genes en ese animal, ¿vale? De la variabilidad total del carácter. Esta variabilidad total del carácter es la alimentación, que ha sido un año malo de pastos, que entonces paren, etc. ¿Vale?
Actualmente, pues aparte del control de rendimientos, tenemos ya la genómica. Ahora sí que podemos ir a los genes. Podemos ir a verlos los genes de alguna manera o detectar variantes génicas con técnicas más o menos sencillas y podemos ser capaces de ver si tienen una variante, que en el caso de la roya está la mutación Grivet, que va a hacer que tenga más prolificidad, ¿vale? En esto siempre me gusta contarlo, aunque bueno, los que me hayáis visto alguna charla ya os lo sabéis, incluso esta la llevo reciclando este esquema durante años. Los tipos de fenotipos que hay en producción animal, en mejora genética. Tenemos poligénicos, es decir, hay muchos genes generalmente con pequeño efecto que están afectando al carácter. Uno de ellos es, por supuesto, el peso, la prolificidad, la producción lechera, ¿vale? Muchos genes intervienen en esta parte genética. Tenemos el gen mayor, un solo gen tiene un gran efecto sobre el fenotipo, es decir, si tiene una adenina en vez de una citosina, va a ser un animal que de media va a tener 0,35 corderos más de media por parto, ¿vale? Y en esto sería pues la prolificidad, los genes de resistencia a enfermedades como el SCRAPI, la resistencia al MAEDI, etcétera. Y luego, pues una herencia mixta, como podríamos decir, que es la prolificidad, ¿no? Que serían genes, un efecto poligénico, con genes de muy pequeño efecto y un gen de gran efecto, ¿vale? Os voy a contar un poquito cómo se organiza un esquema de mejora genética, antes de contaros más datos, ¿vale? En primer lugar, hay que estudiar la población a mejorar. Es decir, cuando hablo de estudiar la población a mejorar, me refiero en conocer físicamente, digamos, cómo es tu animal, qué producción media tiene, cuál es el manejo que se le da, es decir, datos generales. Luego ya hay que definir los objetivos y criterios de selección, que esto me lo podría saltar porque lo ha contado Uge más o menos, o los datos de gestión técnico-económica, la función económica que presenta Uge, ¿no? Pues generalmente a través de gestión técnico-económica, lo que vamos a seleccionar son aquellos fenotipos que son factores determinantes de rentabilidad. Hoy en día también se utilizan pues, de resistencia a estreses o tolerancias, pero la realidad es que esto es lo determinante en un esquema de selección, porque lo que queremos es ganar dinero, no nos vamos a engañar, ¿vale? O por lo menos no perderlo, ¿vale? Entonces, voy a hablar de las dos razas porque muchas de las cosas que estamos validando en Roya bilbilitana primero se ha encontrado en raza aragonesa y porque el proyecto el grupo operativo es de las dos razas, ¿vale? En raza aragonesa se hace selección por prolificidad y capacidad maternal y en Roya bilbilitana en principio por prolificidad, ¿vale? Son los objetivos de selección. Pero no, tener en cuenta que ya lleváis haciendo selección con marcadores genéticos desde el 2002, el plan de erradicación del SCRAPI, lleváis genotipando el gen PRNP desde el año 2002. Y además, cuando hacemos mejora genética, lo que intentamos es maximizar la variabilidad de la raza, es decir, evitar la aparición de lo que sería la consanguinidad, ¿no? Que al final, aunque sea una cosa que todo el mundo habla y que yo no tengo, al final, si aparece, es complicado. Realmente hay que vender animales y comprar nuevos, o sea, sacrificar, ¿vale? No me voy a extender por aquí porque los datos de gestión técnico-económica pues es un poquito, haces estudios con una muestra constante de unas explotaciones y te dice cuáles son los factores que más intervienen en la rentabilidad de la explotación. Uno de los que más interviene pues es la prolificidad, fertilidad, contrastación, etcétera. Un poco siguiendo con los datos que ha comentado Uge, que igual estos, por lo que he visto, igual están un poquito desfasados, ya verás. Un incremento de un 1% de prolificidad incrementa un 3,4 el margen bruto por oveja, ¿vale? Y si hablamos de ovejas, bueno, tú has dicho 100 euros, claro, si está desfasado con lo que ha subido todo, estos 82,8 euros a 100 euros, bueno, es la subida, ¿no? Una oveja improductiva son 82 euros, un poco relacionado con aquellas ovejas que no paren por falta de fertilidad, contrastación reproductiva, ¿vale? En la organización y la recogida de los datos, ya sabéis, tenéis un libro genealógico, los que estáis en libro genealógico, y queremos datos. Los genetistas queremos datos, la asociación quiere datos, todos queremos datos para, a través de esos datos, poder tener una idea de las cosas que están pasando en la explotación y poder decidir si hay que tomar alguna medida o si hay que decir, oye, yo te aconsejo que hagas esto, oye, yo te aconsejo que eso, ¿vale? Entonces,
Una de las cosas primero que tomamos pues es pues la fecha de nacimiento del animal, cuál es su padre y su madre. Si no sabemos cuál es su padre y su madre, no podemos valorar a ese animal, o sea, y no podemos valorar. Dime. Tengo una pregunta. Esto de las corderas de ovejas hiperprolíficas, y siempre, yo que soy más observador del de Génesis, se pegan toda puta vida para ninguno. Ovejas prolíficas. Sí. Entonces, las ovejas estas que paren siempre dos, ¿tienen solo un gen o tienen un doble gen? Porque si tuvieran un doble gen, siempre pasarían uno a sus... No. crías. Las ovejas, a ver, Pregunto así. sí, a ver. ¿Sabes que es prolífica, verdad? Porque lo pone en el cacharro y aparte la coloco. Vale, no, pero porque has hecho... Te han hecho el genotipo, ¿no? Claro, Sí. yo lo sé. Sí, a ver, en el... Lo que pasa que, claro, yo hablo de esto, no tengo mucha idea, de caballos y... O sea, Ya, la capa de color y todo, ya me contaste hace 2 años. Siempre lo pasa, si tuviera un doble, no siempre lo pasaría, ¿no? No. Sí, bueno, sí, eso es ciencia ficción, o sea, esto... A ver, preguntan que por qué los que tienen... Supongo que lo que te refieres es que tú tienes una oveja que sabes que es prolífica, pero sus hijas luego igual no paren. Claro, ya. Tengo varias años. Claro, eso es relativamente normal, porque tendrías un 50% de probabilidades. El modo de herencia de estos genes está en el cromosoma X, eso no lo he puesto, y eso es fundamental de entender. Al estar en el cromosoma X, la hembra tiene 2 cromosomas X, uno va a ser portador de esa... Si no, cogía un boli. Uno va a ser portador, por ejemplo, de eso, y el otro no va a llevar esa variante génica, ¿vale? Entonces, a la hija le va a transmitir, ¿vale? ¿De dónde le viene un cromosoma X? Le va a venir del padre y otro de la madre. Pues tienes un 50% de probabilidades de que te venga de la madre. En teoría, tendrías que tener alguna hija también prolífica. Sí, hombre, claro que hay. Bueno, pues eso es un poco por eso, por el modo de herencia. Al estar localizado en el cromosoma X, el 50% de la descendencia, olvidándonos del padre, el 50% de la descendencia, suponiendo que el padre sea normal, va a ser portadora y el 50% de la descendencia será no portadora. Pasa uno, pero claro, las ovejas... pasa el bueno, el que da más prolificidad, y el normal, no el malo, desde mi punto de vista. Es el normal, ¿vale? En el caso de los machos, si el macho es portador, todas las hijas van a tener, todas las hijas van a tener el alelo de prolificidad y van a ser más prolíficas, porque los machos van a heredar el cromosoma X que tiene el macho, lo van a heredar todas sus hijas, ¿vale? Y en este caso, aunque lo contaré luego, ya lo adelanto, los que tienen 2 copias de este gen, el agrivet no produce esterilidad. En teoría produce hiperprolificidad. Lo que pasa es que de momento hemos tenido muy pocos partos y en principio, y ahora estoy pensando en raza, no está produciendo una hiperprolificidad, produce más prolificidad pero produce normal. La hiperprolificidad puede ser tan mala como pasa en la raza agrivet como la esterilidad, porque tienes gatitos. 6 gatitos y vosotros sabéis lo que es sacar adelante eso, entonces no os lo tengo que contar, ¿vale? Lo que comentaba del ADN, para tú poder valorar un macho o poder valorar incluso la madre, tú necesitas estar seguro de que esa hija es hija de ese padre, ¿vale? Y por eso es fundamental tener pruebas de ADN, y en lotes de monta natural o haces paternidad o es imposible, ¿no? Entonces, ahí no se ve. Entonces, esto lo que se suele hacer es una toma de sangre, que lo hace la cooperativa, se sangra a la reposición, se sangra a los padres, que generalmente ya se tienen, se hace en el laboratorio un test simple, y luego lo que se hace es, pues, establecer cada hija de cuál es su padre, y de manera que tienes una genealogía que es más o menos fiable, y entonces puedes realmente evaluar a tus reproductores, ¿vale? Ahora contaré alguna cosa. Por supuesto, tienes que hacer el control de producción, datos de prolificidad, pero luego todos los datos que hay alrededor de la prolificidad, ¿vale? Y que van a estar influyendo de alguna manera. Aquí he puesto algunos, pero pueden ser muchos más, ¿vale? Una herramienta fundamental en un esquema de mejora de genética es la inseminación artificial.
La inseminación artificial es fundamental porque vale para difundir este macho que, por ejemplo, que es mejorante, que habéis valorado como bueno, para difundir entre los rebaños y para conectar rebaños. Esto nos va a permitir ver diferencias de manejo entre explotaciones, que no estoy pensando en un mal manejo ni mucho menos, sino diferencias que van a hacer que esos rebaños sean más prolíficos o menos prolíficos. Y eso la única manera es mediante inseminación artificial y que vamos a poder conectar los rebaños. Es decir, vamos a tener hijas del mismo macho en los mismos rebaños, en diferentes rebaños, perdón, y vamos a ver cómo se comportan. Por último, hacemos la valoración genética, que esto es mediante un programa estadístico, valoración Bloop, ¿no? Y tenemos un valor genético. Un valor genético que podrían ser estos que ponen aquí, ¿vale? De los machos, y estos que ponen aquí de las hembras, un poco, bueno, lo que os ha comentado Uge, de las 500 mejores ovejas. Y en general tú dices, si yo lo que quiero es producir, por ejemplo, machos mejorantes, voy a cruzar a la mejor oveja con el mejor macho, por ejemplo, ¿vale? Entonces esto lo puedes hacer y supongo que esto te lo vas a sacar ordenado con el programa, ¿no? Se podrá sacar ahora perfectamente, ¿vale? Y luego, en los apareamientos tenemos muy en cuenta también el pedigrí, es decir, que no sean animales relacionados. Es decir, yo no voy a cruzar mi mejor macho con mi mejor hembra si resulta que son nieta y abuelo, por ejemplo, o nieta y hija, sino porque vamos a aumentar la consanguinidad y eso hay que evitarlo. ¿Eh? La consanguinidad es mala, seguro. La consanguinidad es mala. Bueno, pues el próximo año me invitáis y os hablo solo de consanguinidad y con datos. Y con datos. Que es la única manera que puedo intentar convencerte. Ya sé que ahora no te voy a convencer, pero con datos te intento convencer. Me ha pasado una vez que salen corderos para manos porcinas o picones por consanguinidad. Yo conozco una persona, 40 años seguidos por los mismos mardanos, ni salió un mismo picón y no con los manos porcinos. Jamás. Bueno. Y tenía un ganado rollo, dejaron un mardano blanco y volvieron con el blanco. O sea, puede ser muy malo o muy bueno. Yo hablo de manera general. Excepciones existen, pero de manera general la consanguinidad es mala. Y la consanguinidad, sobre todo, va a producir problemas de fertilidad. Sobre todo es donde más se manifiesta. Que te pueden salir picones, no te digo que no. Pero va a producir problemas de fertilidad, ¿vale? Bueno, por seguir insistiendo en lo mismo. Registro de producciones, tomar todos los datos que podamos. Necesitamos tener el pedigrí, es decir, necesitamos tener la genealogía, se hace la selección, se hace el análisis estadístico, con esto, con el Bloop, obtenemos un valor genético y ya decidimos los animales, ¿vale? ¿Cómo hacemos la asignación de paternidad? Bueno, esto os lo cuento porque, bueno, hay una explotación que sí que les hacemos paternidades y los hacemos con esta herramienta, ¿no? Que lo que hacemos es, mediante 159 variantes génicas, pues una adenina, citosina y no sé qué, establecemos la paternidad. Pero además esta herramienta te permite genotipar el Scrappy, genotipar los genes de prolificidad, genotipar los genes relacionados con esta finalidad reproductiva, es decir, que de una tacada, de un análisis, podemos asignar la paternidad y además tenemos todos los datos de los genes que están asociados a enfermedades, a datos productivos, etcétera. Esto es un poco lo que os comentaba de la afiliación, porque es imprescindible. La afiliación, fijaros, un 7-15% de errores de las asignaciones, suponiendo que asignáramos toda la población, si nos equivocamos en un 7-15%, que podrían ser pues ahijamiento que se ha ido con quien no debe, por ejemplo el cordero, pues eso supone una pérdida de la ganancia de la selección de 1,5 a un 2,5%. Tú puedes pensar que esto es poco, pero si piensas que no tienes genotipado, que no tienes hecha la paternidad de tu rebaño, pues conseguir una mejora genética basada en control de rendimientos, siendo sincero, es algo irreal, ¿vale? Y por otro lado, la consanguinidad. ¿Vale? La consanguinidad que hablaba, que es un poco esto, ¿no? Si yo tengo un macho reproductor, por la consanguinidad me va a decir, con la hembra no la puedes cruzar porque están muy relacionadas y vas a incrementar la consanguinidad, pero con estos sí. Yo creo que con esto del Scrappy nos hemos cargado la justicia de muchas ovejas del ganado. ¿Nos hemos? Nos hemos cargado la justicia de las ovejas. Con el Scrappy no lo sé, pero hemos reducido variabilidad seguro, sí. Yo he visto ovejas de R5 porque, claro, al final le ponen por tal para el R5 para dejar reposición de ellas. Siempre gordas. Y siempre criando bien. Vale, es mi ganado, que yo no hablo
No sé, se han hecho muchos estudios, y esto, bueno, porque yo estuve trabajando, aunque ahora lo hacemos, yo no trabajo directamente en Scrappy, damos el genotipado, pero sí que había muchos estudios que intentaban asociar los genotipos del Scrappy asociados a caracteres productivos, es decir, prolificidad, crecimientos, y realmente no hubo nada concluyente. La realidad es que no hubo nada concluyente. Decía que los R1 era para el Scrappy atípico, pero para otro no hacía nada, ¿no? Bueno, eso te iba a decir. Nosotros en esta aplicación que decimos genotipamos los dos, el Scrappy atípico y el Scrappy normal. La buena noticia es que los genotipos de resistencia para el Scrappy atípico está prácticamente fijado en Roya. Eso te lo puedo decir porque lo miramos y está prácticamente fijado. Hay algún animal heterocigoto, pero no encuentras animales, digamos, sensibles al Scrappy atípico si hubiera un brote de Scrappy atípico, que ya veis que tampoco es que ahora haya muchos brotes. ¿Vale? Otras aplicaciones de la filiación que os puede parecer, bueno, que hemos estado mirando, es, por ejemplo, en enfermedades genéticas. Tú tienes una enfermedad genética, esto fue un caso en raza aragonesa, que tenían epidermolysis bullosa, que los animales se rozaban así, recién nacidos, se les levantaba toda la piel con este aspecto y morían por una septicemia en pocos días, ¿vale? Era muy llamada la atención. Entonces lo único que hicimos fue esos animales, esos corderos, les hicimos un test de paternidad, genotipamos todos los machos de la explotación y vimos que había pues dos machos, ¿vale? Dos machos que eran los padres de esos corderos y que evidentemente les estaban transmitiendo la enfermedad. Se eliminaron esos machos, desapareció el problema de la explotación, ¿vale? Estos problemas que son recesivos son muy poco frecuentes y la importancia en la explotación son pequeños, pero esto se puede hacer también mediante los test de paternidad. Con tema de picones también estuvimos buscando, pero no encontramos nada concluyente. No te lo digo. ¿Fuiste tú? Vale, pues por el tema de picones también miramos, hicimos paternidad, hicimos padres y todo, pero no encontramos nada concluyente de que dijéramos. Hay un padre o dos padres que están relacionados con todos los hijos, ¿vale? Entonces pensamos que seguramente sería algo ambiental. Bueno, aunque yo pongo siempre un segundo epígrafe que es la mejora genética usando marcadores genéticos, ya habéis visto que hacemos test de paternidad y ya estamos usando marcadores genéticos, ¿vale? Hay dos aproximaciones, una es la selección asistida por marcadores gen, que es lo que hacemos con el gen Grivet, básicamente, y otra sería la selección genómica. Esto se utiliza para leche, especialmente en bovino de leche, en ovino de leche también, pero no voy ni a contarlo, ¿vale? Entonces me voy a centrar en la selección asistida por marcadores, ¿vale? Es lo mismo, registro de producción, toma de datos, factores ambientales, etcétera. El pedigrí como marcadores genéticos si no conoce y la información molecular. ¿Cuál es la información molecular? Pues puede ser el gen de resistencia al Scrappy, el genotipado del Agrivet, el genotipado del gen de resistencia a Maedi, etc. Puede ser lo que nosotros consideremos. ¿Y cómo actuamos? Bueno, realmente lo que haces es una preselección de reproductores. Y esto lo lleváis haciendo desde el 2002. Con el Scrappy os estáis quedando con estos genotipos que tienen al menos digamos una copia de ARR y eliminando los que tienen VRQ, ¿vale? Hacéis esto. Se hace una preselección de los reproductores, te quedas con aquellos animales que tienen un genotipo que a ti te interesa, que puede ser también los que tengan el genotipo Grivet, por ejemplo, y esos animales ya te los quedas como reproductores, ¿vale? Y luego vuelves a repetir todo el proceso, es decir, hago toma de datos, hago genesinos para hacer paternidades, los animales hay que seguir valorándolos. No puedes dejar de tomar datos porque tengas un gen que te produce unas ventajas, ¿vale? Entonces, bueno, como ejemplos, el Scrappy, que no insisto, y luego, por ejemplo, la Grivet. La Grivet sí que está claro que con una prueba genética fácil tú vas a encontrar, tú vas a saber cuáles son portadores, es decir, cuáles van a ser las hembras prolíficas. O los machos portadores que te van a difundir la mejora muy rápido. Es una raza francesa. Bueno, entonces, llegamos a un momento que tenemos en la raza aragonesa, pues vamos a centrarnos en la Roya bilbilitana, el objetivo es selección, que es la prolificidad, pero además tiene ese plan de erradicación del Scrappy, variantes genéticas de la prolificidad, variantes genéticas de la estacionalidad reproductiva, variantes genéticas asociadas, por ejemplo, a los cuernos, que también pusimos en el panel ¿vale? Etcétera, que pueden dar cierta información y cierto interés. Cuernos.
En este caso era porque no era... A ver, yo en la roya tienen cuernos, obviamente, y no es mucho problema. Pero había ganaderos de raza aragonesa que les salían cuernos y no querían. Hostia, que no problema en la roya. Pues entonces, pues estuvimos mirando el gen de una mutación que produce, que es la que produce que tengan cuernos o no, y es lo que, pues la genotipábamos con esto. Lo que pasa es que da problemas el genotipado, por eso nunca recibís da problemas el genotipado, pero bueno, es una aproximación que te puede permitir eliminar aquellos reproductores, por ejemplo, que estén asociados con tener cuernos si en alguna explotación da problemas, ¿vale? Mira, poner los genes en la persona humana sería la hostia. Bueno. Esto es un resumen que vuelvo a decir lo mismo, registro de producciones, y soy muy pesado yo también, pedigrí, hay que tenerlo, información molecular, todo esto. Hacemos preselección de reproductores en función pues, del scrap y la prolificidad, y luego esos son los animales que se van a valorar como futuros reproductores, ¿vale? Ya sea dentro de la explotación o sea dentro de centro de inseminación. Vale, ¿y cómo encaja todo esto, esta pequeña introducción que os he hecho, en el grupo operativo? Bueno, hay diferentes variantes génicas que las hemos encontrado asociadas, sobre todo en raza aragonesa, a prolificidad y estacionalidad. Entonces, lo que nosotros queríamos valorar son los efectos que tienen también en roya bilbilitana, ¿vale? Entonces, para eso se desarrolló este grupo operativo, ¿vale? En el cual en raza aragonesa se iba a reevaluar en muchos casos, y en roya bilbilitana, pues bueno, son datos nuevos, ¿no? Bien, ¿qué es lo que vamos a mirar? Pues bueno, nos vamos a centrar en estos genes. Este gen MMP15 es en el que están las variantes génicas más conocidas asociadas a la prolificidad, el ROA, el Grivet y uno que se llama ROA2, que aparece en raza aragonesa, pero no ha aparecido en roya bilbilitana. En roya bilbilitana no ha aparecido ni el ROA ni el ROA2. Este gen es una mutación que está en el gen de la leptina, que también va a producir un incremento de la prolificidad en raza aragonesa, pero en un porcentaje muy pequeñito, con lo cual puede ser interesante. No es 0,35, sino es 0,07 me parece, o sea, en heterocigosis y en homocigosis, que estos son más homocigotas, tenía más, pero había con muy pocos animales. Y luego de estacionalidad reproductiva tenemos pues el receptor de la melatonina, también otro SNP del receptor de la leptina, y ahora os contaré un poquito lo que hacen, y el CD226, lo voy a contar muy por encima, ¿eh? Lo que queremos es reevaluar, o lo que estamos haciendo, porque ya llevamos bastantes datos y ahora os voy a contar algunos datos, es la prolificidad, la estacionalidad reproductiva, crecimientos de los corderos, precocidad sexual y mortalidad perinatal. Es decir, lo que queremos ver si estos genes que están asociados a la prolificidad y a la estacionalidad reproductiva, además de estar asociados a esa mejor eficiencia reproductiva, están asociados a algo que fuera negativo. No hacemos nada si tenemos animales que sean más prolíficos, pero que tengan menores crecimientos. O sea, sería eso. Y eso hay que mirarlo. Esto se miró en raza aragonesa con el ROA, no había ninguna influencia y es lo que esperamos que se encuentre y es lo que más o menos vamos encontrando. Pero hay que mirarlo. O sea, no solo hay que decirlo, sino luego hay que mirarlo. ¿Vale? ¿Cómo hacemos lo de las variantes génicas? O sea, ¿cómo lo vamos a genotipar? Aquí estamos utilizando pues animales que hacemos paternidad de las reposiciones y luego directamente en animales que nos interesan. Dicen, oye, genotípame estos bichos a ver si alguno tiene generalmente la Grivet. Pues lo genotipamos por PCR convencional, ¿vale? Y luego la idea es hacer un estudio de asociación con todos estos caracteres, ¿vale? Esto es el marco general de trabajo que estamos llevando en este proyecto. Por supuesto, para los crecimientos de los corderos, se pesan al nacimiento, se pesan al destete, etc. Bueno, luego lo contaré un poco, ¿vale? Aquí lo que os quería poner es datos, ¿no? Primero de prolificidad. De prolificidad tenemos estos dos genes, BMP15 y el gen de la leptina, ¿no? El BMP15 es un gen que actúa produciendo que los folículos, digamos, que el ovario, que la oveja ovule en folículos cuando los folículos son más pequeños y por eso a veces ovulan dos folículos, ¿no? Y el gen de la leptina, pues sabéis que es un gen que está relacionado con la saciedad,
con engordar, con etcétera. Pero también está muy relacionado con el eje reproductor, con el eje reproductor, ¿vale? Hipofisiario y reproductor, ¿vale? Entonces, fijaros, en cuanto esto es en raza aragonesa, los datos, si uno tiene, por ejemplo, una prolificidad de 1,49 aproximadamente, esto es en un estudio, ¿vale? Esto es en un estudio, el ROA te produce 0,32 corderos más, pero la Grivet en raza aragonesa en ese primer estudio te producía 0,52 corderos más, o sea, mucho. Hablo de raza aragonesa, por eso hay que evaluar qué pasa en Roya bilbilitana. ¿Es lo mismo? ¿Es más? ¿Es menos? Etcétera. Y luego esta otra variante, ROA2, producía 0,42. En homocigosis, estas dos variantes, el ROA y el ROA2, producen esterilidad. Y la Grivet, produce hiperprolificidad. Hemos hecho un segundo estudio en raza aragonesa, este no está puesto aquí, con animales muy prolíficos. Y en esos, el efecto de la Grivet no es tan grande, ¿vale? No es tan grande. O sea, es grande, tiene más 0,20 y tantos, pero no se va a 0,52 como en el primer estudio, ¿vale? Pero claro, estamos hablando de animales todos muy prolíficos ya. ¿Vale? Esto es el receptor de la leptina, una de las mutaciones que está asociada a la prolificidad. Y para que veáis un poco lo que os decía, produce, bueno, os he dicho 0,07, pues es 0,08 más de prolificidad en heterocigosis. Esto está hecho con 3.000 animales, genotipando 3.000 animales, o sea que es fiable, ¿vale? No es esto. Y con respecto a los dos homocigotos la diferencia es muy grande, pero solo teníamos 18 animales homocigotos, con lo cual es poco fiable. Hasta que no aumentas el número de animales no te puedes fiar de los datos, ¿vale? Y en cuanto a estacionalidad reproductiva, trabajamos con el receptor de la melatonina, que ya sabéis que este es el gen asociado al control de la estacionalidad reproductiva mediada por el fotoperiodo, por los días crecientes o decrecientes. El receptor de la leptina, que es un poco lo que os he dicho también, está relacionado con el eje hipofisario, hipotalámico y gonadal. Y luego este, que es un curioso que encontramos en un estudio de estos que barres todo el genoma y que dices, voy a ver qué encuentro en animales muy extremos, eso, pues encontramos que este gen estaba asociado a la actividad reproductiva y nos llamó la atención porque era un receptor de una célula sanguínea, digamos. Bueno, sanguínea, es un natural killer sanguínea y está en muchos sitios, ¿vale? Pero nos llamó la atención porque decíamos, pues si esto parece que no tiene relación. Y en humana sí que encontramos que se incrementaba este marcador en líquido folicular asociado a infertilidad. Es decir, había una cierta relación, ¿vale? Entonces, bueno, son tres genes, que son los que, tres polimorfismos, que son los que estamos testando o genotipando, y en raza aragonesa, pues para que veáis, encontramos que en el receptor de la melatonina, ya lo siento porque no lo veréis, pero el receptor de la melatonina hay una disminución de 37 días de anestro de los que tienen un homocigotos para el CCG con respecto para el TT. En el receptor, la leptina, pues hay una disminución de 21 días y en este hay una disminución de 41 días entre genotipos extremos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que a nosotros, como lo que aconsejaríamos sería, vamos a aumentar la frecuencia de los animales TT, que me van a aumentar la ciclicidad, y vamos a disminuir la frecuencia de estos animales, que además están en muy poca frecuencia en la población, que lo que nos hacen es aumentar los días de anestro, ¿vale? Luego pondré algún ejemplo más. ¿Qué es lo que hemos encontrado en Roya bilbilitana? Estos son datos de 1.231 animales, ¿vale? Lo primero que os cuento son los machos Grivet. Hay 6 machos Grivet y hembras Grivet de momento hemos encontrado 19, ¿vale? Puede parecer poco, pero 6 machos Grivet pueden hacer muchas hijas. Pueden hacer muchas hijas Grivet, ¿vale? Y cuando tú, Uge, estabas enseñando la gráfica que en el 2023 había ese pico en la ciudad, yo decía, ¿qué pasará en el 2024? ¿Será que se están incrementando las hijas Grivet? Pues no lo sé, a ver, ya veremos. Porque esto no lo quita geles del modelo, de momento, ¿vale? Pero yo lo pensaba, cuando has puesto la gráfica me ha venido a la cabeza, ¿serán las...? Pues igual, ¿vale? Entonces, tienen muy poca frecuencia, como podéis ver en la población está en un 1%, porque eso... El receptor de la leptina, este que está asociado a prolificidad, pues también tiene una frecuencia muy pequeña, es decir, se puede hacer un gran esfuerzo, sobre todo con estos machos, de producir muchas hijas. Y de esas hijas intentar producir más machos. Y, o sea, en raza aragonesa fue así, con el ROA fue así. No...
En cuanto a los de la estacionalidad, tienes, pues, este sería, este TT, lo que está en violeta, el 5% serían los que se asocian a animales menos estacionales, hay un 5%, y estos son portadores que tienen un comportamiento intermedio, lo cual podríamos incrementar la frecuencia bastante fácil, ¿vale? Lo mismo, en este caso que tenemos, creo que es un 8%, los CT y el TT son animales muy estacionales. Aquí lo que habría que intentar es eliminar. Este 9% hay que eliminarlo de la población. O sea, si se tienen, hay que decir en el nuevo programa una marca eliminar, ¿vale? Bueno, igual en Royal, también es cierto que igual en royabilitana no tiene efecto, ¿eh? Eso es cierto. Lo que pasa es que cuando trabajamos con tan pocos números, validar los fenotipos es muy complicado, porque al final para tú poder decir mi mutación tiene este efecto, tienes que tener muchos animales de todos los genotipos. Cuando tenemos un 1% del genotipo TT, pues de 1.230 animales son 12 animales. Entonces es poco fiable el resultado que puedas encontrar, para bien o para mal, ¿vale? Y en el FD226 pasa lo mismo, hay un 5%. Pero además lo que tiene el FD226 es que el TT era que solo hay un 1%, era el que estaba realmente asociado a animales cíclicos, ¿vale? Esto es un poco un comentario de lo que hemos encontrado de momento, ¿vale? Un poco, bueno, lo que habíamos dicho para rasa, que os he puesto las frecuencias de royabilitana y lo que habría que hacer sería incrementar la frecuencia del alelo TT, que disminuye los días de anestro, y eliminar aquellos que tienen el genotipo, los genotipos que están asociados a unos mayores días de anestro, ¿vale? Vuelvo a insistir, estos son datos de raza aragonesa, esto habría que validarlo en royabilitana porque igual el efecto no es el mismo, porque digamos que el fondo genético, el fondo de armario, el fondo de genes que tiene la royabilitana hace que se comporte de manera diferente, ¿vale? Y ahora os voy a contar datos preliminares de asociación, de peso al nacimiento y crecimiento diario desde el nacimiento hasta el destete. Datos pequeños con 500 de momento, porque hay casi cerca de 1000 animales, ¿verdad? Tú das fe. Tanto en royabilitana, solo os voy a presentar los datos de 390 animales, y en raza aragonesa de 579. En raza aragonesa 2 parideras y en royabilitana de una paridera, ¿vale? ¿Qué es lo que se ha hecho? Un poco así de manera general, pues se ha pesado el nacimiento y se ha tomado una muestra de sangre. Yo creo, en Roya también era el nacimiento, o ya no me acuerdo, yo creo que sí. Al nacimiento, y luego se ha tomado peso al destete cuando los animales iban al camión para sacrificio, ¿vale? Todos estos animales no se quedaban para reposición en general, ¿vale? Además se ha hecho el genotipado de estos genes, y luego, bueno, se ha hecho el estudio de asociación, que es lo que os voy a contar ahora, ¿vale? Bien, empiezo por raza aragonesa, ¿vale? Estos son los datos de la población, cómo estaban, ¿vale? Como veis, de Grivet hay más animales. ¿Os acordáis? En Roya había un 1% de animales. Aquí en Rasa tienes hasta un 9% de animales portadores y tienes un 4% de animales homocigotos. O sea que habrá. El receptor de la leptina asociado a prolificidad hay muy poca cantidad, y de estos son muy similares en todas las razas que hemos estudiado son muy similares, ¿vale? Luego lo veréis también, no me paro más aquí, ¿vale? Los estudios de asociación lo que han mostrado es que el genotipo, ¿vale? El genotipo no estaba asociado, o sea, el peso al nacimiento, el genotipo no estaba asociado al peso al nacimiento, no influía, vamos, en el peso al nacimiento. Sí que influía el sexo, la edad de la madre, de alguna manera, el tipo de parto, bueno, aquí he puesto mes, pero realmente es la paridera, ¿vale? Y la paridera, ¿vale? Y ahora os cuento. Y sin embargo, en el receptor de la leptina sí que había una tendencia. Una tendencia es lo que solemos buscar cuando no encontramos una asociación real. Nos montamos la historia de que, bueno, pues aquí hay algo que parece que se ve algo, pero realmente tiene aún poco peso. Parece que ves un indicio, pero tiene poco peso, ¿vale? Para que os hagáis una idea, no me digáis por qué, esto lo sabréis, seguramente me lo vais a decir vosotros mejor que yo, los animales que nacieron en noviembre tenían menos peso que los animales que nacieron en julio al nacimiento, en raza aragonesa, ¿vale?
El sexo, pues como es normal, los machos eran pesados, como está escrito en la bibliografía, y en los tipos de parto, pues de manera similar, ¿no? El parto simple eran más pesados y sucesivamente que los cuádruples, que eran, bueno, pues chiquiticos, obviamente, ¿no? Y la edad de la madre también influía. En cuanto al genotipo, sí que encontramos que el genotipo CG en el receptor de la leptina es el que se asocia a animales más estacionales, que tienen un anestro más largo. Y además es un efecto bastante importante, pues son animales más pesados. O sea, al nacimiento estos animales, que son más estacionales, son más pesados. Y aunque aquí veáis una pequeña diferencia, bueno, está cogido con pinza. Yo siempre digo que esto es cogido con pinza. Esto es hacerse trampas al solitario. Tú cuando haces un test estadístico tienes que decir, me creo esto hasta aquí, y todo lo que sea superior no me lo creo. Aquí he dicho, me creo hasta aquí, pero como no me ha salido nada, digo, bueno, voy a ver un poquito más adelante lo que hay. Y entonces he dicho, bueno, parece que hay algo. ¿Vale? Esto es el crecimiento medio diario. En el crecimiento medio diario sí que no salió nada de los genotipos asociados y muy similar los resultados en cuanto al sexo, tipo de parto y mes. ¿Os acordáis que eran más pesados? O sea, nacieron con menor peso los de noviembre, sin embargo, tuvieron mayor crecimiento, ¿vale? Y bueno, y lo mismo, los machos crecieron más, los de simple crecieron más, que los cuádruples, pues bueno, son pequeñitos y tienen menos fuerza. Paso a Roya bilbilitana, ¿vale? En cuanto a Roya bilbilitana, pues por desgracia, en estos 340 animales no había ni un solo animal Grivet, ¿vale? Con lo cual no hemos podido hacer el estudio, de momento estudio. En el otro asociado a la prolificidad de la leptina, solo un 1%, con lo cual no se ha podido hacer estudio de asociación porque eso es 3 animales o 4 animales, serían 3 o 4 animales ese 1%. Con los otros sí que hemos hecho estudios de asociación y ahora os cuento un poquito los resultados, los que están relacionados con la estacionalidad y relacionados con el peso al nacimiento. Bueno, lo que os he dicho, tienen poca variabilidad y entonces en estos no se han hecho estudios de asociación. Como os digo, son resultados preliminares, pero vamos, cuando coges animales al azar y haces un estudio, si vuelves a coger animales en la misma explotación, en otra paridera, los resultados son más de lo mismo. Seguramente igual te aparece un animal, pero no te aparecerá mucho más. Bueno, esto es del gen del receptor de la melatonina, ¿vale? Peso al nacimiento y el crecimiento, pues igual, el sexo fue significativo, el tipo de parto, pues en el peso al nacimiento, aquí hay un algo, pero no mucho, la de la madre no. Los días de lactación sí que fueron significativos en el crecimiento, claro, aquí en el modelo estadístico metemos los días de que ha estado en lactación el animal, para coger esos kilos, ¿no? Y el SNP aquí no tenía ninguna influencia, ¿vale? Y un poco, pues lo que veías era lo mismo, que los machos eran más pesados, que crecían un poco más, que los de parto simple eran más pesados. Bueno, lo observado en la bibliografía, es decir, estos datos cuando haces estos análisis y miras los datos generales te vienen bien para decir, bueno, el análisis está bien hecho porque lo que encuentro es lo que hay en la bibliografía, ¿vale? Sin embargo, con el CD226, en cuanto a crecimiento, sí que hemos encontrado un efecto de este marcador con el crecimiento. Los que tienen el genotipo CC presentan mayor crecimiento con respecto a los que tienen el genotipo TT, ¿vale? ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, que los TT son los malos, los estacionales, con lo cual, si son estacionales y crecen menos, bueno, estos los vamos a eliminar de todas maneras. Entonces, bueno, es interesante porque al parecer crecen menos, intentaremos averiguar cuál es la base de que porque crezcan menos, pero sí que es verdad que, como os he dicho, el TT eran los animales que son más estacionales, que hay que eliminar, y son animales que crecen menos, ¿vale? Un poco eso, ya te digo. Esto lo hemos analizado hoy, ¿vale? Y nada, con esto ya acabo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué va? Razas, por ejemplo, razas como la Suffolk o la Dorper, que son muy cárnicas, ¿es debido a algún gen? Prolíficas, dices, que son Cárnicas, prolíficas. cárnicas. Ya, sí que De son razas crecimiento. cárnicas, pero ¿te refieres a que son más prolíficas? No, al contrario. ¿Y te refieres que son más cárnicas por un gen? No, eso es un efecto poligénico de muchos genes. De muchos genes. Sí.
algo habréis entendido. No me puedo creer que me digáis que no habéis entendido nada. Porque el ROA hace que sea estéril, un 50%. No, el ROA en homocigosis es estéril, siempre, sí. ¿Por qué? Bueno, pues eso sí que hicimos, iba a decir biopsias, no, hicimos necropsias de animales estériles y lo que sí que se veía que los ovarios eran hipoplásicos pequeñitos, muy, muy pequeñitos, aquí no tengo las fotos ahora, pero antes sí que siempre las mostraba, y los cuernos del útero también, los cuernos uterinos estaban también muy poquito desarrollados. Entonces era un poco desarrollo del aparato reproductor de la hembra. Eso es lo que hacía en esto. Que el Grivet no lo hace. La Grivet no. Pero es que la mutación es muy diferente. La mutación del ROA es una mutación que va a producir, digamos, un codon stop que implica que a mitad de la proteína se va a romper. O sea, no va a ser capaz de hacer una proteína funcional, ¿vale? Con lo cual, si tú tienes una, pues bueno, el animal funciona, y no solo funciona, funciona mejor en cuanto a prolificidad. Pero si tú tienes las dos copias rotas que no funcionan, pues no hay desarrollo del aparato reproductor, básicamente, es esto. Esta no es una mutación, esta es una mutación que lo que va a cambiar es una base que produce un cambio aminoafídico. En la estructura proteína tiene un impacto menor, ¿vale? O sea, que tiene un impacto menor y entonces por eso no produce esterilidad. Pero produce hiperprolificidad, que en la Grivet es igual de malo que la esterilidad. En la raza Grivet es una barbaridad, o sea, tienen, no sé si tiene una media de 6 corderos o 7 corderos, partes con 6-7 corderos, con lo cual... Pues eso, pues es igual de malo que la... Yo tengo una pregunta. Has puesto que se habían descubierto 6 machos Grivet en la roya. ¿Son todos de la misma explotación, entiendo que...? Yo creo que sí, ¿no? Claro, sí. Que lo ideal sería tener uno de esos machos para inseminación y poder... Sería lo ideal, y que incluso las diferentes explotaciones, los que se han observado que tienen hijos prolíficas, pues testar los machos que tengan eso. En raza aragonesa con el ROA se descubrió la mutación, me parece que había un animal o dos, había muy poquito, no sé si te acordarás tú, en el Censira estaba el 44-55, 4-5, pero el esfuerzo gordo fue genotipar en todas las explotaciones a todos los machos. Una vez identificados todos los machos se marcaban y entonces, claro, si un macho, todas las hijas que tiene son ROA, pues no hace falta ni hacer un test genético. Y más al principio, que hay pocas madres que tengan ROA y el efecto de que vayas a cruzar un macho ROA con una hembra ROA y por lo tanto un 25% de su descendencia sea estéril, pues la probabilidad es pequeña, porque tienes. Entonces, ese fue el esfuerzo que se hizo. Y genotipar también pues, hembras las más prolíficas en diferentes explotaciones, etc. ¿Es 25 o es 50? De esterilidad, espera, déjame pensar. 25 del total, sí. De hembras, 50, sí. 50 de las hembras. 50 de las hembras, sí, pero 25 del total, sí. ¿Nada más? Bueno, pues vamos a dar por concluida la sesión de estas jornadas técnicas. A todos los presentes y a los que nos habéis seguido por internet. Y nada, oye, muchas gracias a los dos ponentes. Creo que han sido 2 charlas muy interesantes. Y eso, al picoteo que estáis deseando. Venga, muchas gracias.